Buenos días, hermanos. La predicación del día de hoy, que me tocó a mí impartir, yo le he puesto el título, Recordando las cualidades y actitudes o atributos de Dios. Vamos a empezar a enunciarlas de forma general. Son 3 atributos o 3 cualidades de Dios que yo creo que la gran mayoría de nosotros las sabemos o las hemos escuchado incluso de manera general, pero en este día, esta predicación se tratará de ellas precisamente, que son 3. Enunciamos la primera. Dios es omnipotente o todopoderoso. Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Esos atributos o cualidades de Dios lo caracterizan especialmente porque dentro de toda la Biblia y dentro del Antiguo y Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan sobre estos atributos o cualidades de Dios. A mí en especial, al momento de estar preparando esa predicación, me di cuenta, precisamente busqué el significado de cada uno de ellos, pero la particularidad que me causó asombro fue que yo lo busqué en un diccionario no bíblico y la particularidad de ello dice que son, el diccionario no bíblico dice que son atributos solamente de Dios. Entonces, si un libro o un diccionario no bíblico acepta y reconoce que es solamente de Dios, cuánto y más la Biblia, cuánto y más algún otro libro de religión que acepte y que reconozca estos atributos como parte de Dios. Omnipotente. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hechos realizó Dios en los cuales nosotros podemos darnos cuenta de que Él es omnipotente o de que Él es el Dios todopoderoso? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien puede dar su opinión al respecto? Si tiene algún punto en el que diga, por esto Dios es omnipotente. Adelante, hermano. Nuevamente, hermano. Porque Él es el creador de todo. Porque eres el creador de todo, efectivamente. Bien, hermano. ¿Alguien más? También los niños. Ya vi por ahí un niñito que quiere participar. Hasta allá atrás, hermano. ¿No? Ok. Bueno, efectivamente, hermano. Dios es omnipotente porque es el creador de todo lo que hay, de todo lo que podemos ver, de todo lo que podemos, de todo el universo, de toda la tierra. Por ello, Dios es omnipotente. ¿Alguien más tiene esa cualidad? Nadie, solamente Dios. Solamente Dios tiene ese poder o tiene esa cualidad de ser omnipotente, porque Él tiene esa cualidad de ser el todopoderoso y es por ello que Él en la creación precisamente nos demuestra esa cualidad. Otra más es en la encarnación del Verbo. ¿Alguien tiene una idea a lo que me refiero cuando se dice de la encarnación del Verbo? Ok. ¿Sí, hermana? Efectivamente, cuando nuestro Señor Jesucristo fue creado o fue hecho hombre y pues nació de la Virgen María. Ese hecho
tan asombroso y espectacular es en el que Dios nos muestra ese todopoderoso, esa cualidad de ser omnipotente, esa cualidad de ser el Dios todopoderoso. Porque imaginemos, eso no sucede hoy. Un hecho como ese, esas cosas no se ven hoy. Y esa es una cualidad, y ese es un hecho en el cual Dios nos muestra todo su poder. Eso no sucede hoy en día. Hoy la vida se da a como la conocemos, no de otra manera. Hoy la vida es a como un hombre y una mujer tienen pues la intimidad, y es de esa manera que Dios sigue o permite que la vida siga su curso. De esa manera, no de otra manera, no como lo dice en estos versos, no como este ejemplo que les acabo de dar. No, hoy no, la vida no es por obra del propio Espíritu Santo, no es así. Una más de ellas, o un hecho más en el que Dios nos muestra esa cualidad, es en la historia propiamente de Jesús, en la resurrección. Y que la resurrección es precisamente la base fundamental de nuestra creencia, la creencia del cristianismo. Entonces, ese es un hecho histórico, un hecho impresionante en el cual Dios nos sigue mostrando que Él es el Dios Todopoderoso. Porque alguien más ha resucitado. Después de Jesucristo, ¿alguien más ha resucitado? La historia hasta el día de hoy no registra ningún hecho, ningún otro hecho similar a este. O sea, la resurrección de Jesucristo no fue, si quisiéramos de cierta manera censurar lo que fue en espíritu, no. La resurrección de Cristo lo fue en la carne, y los hechos lo avalan, precisamente. Los hechos lo avalan cuando Jesús se les apareció a sus apóstoles, y ellos, incluso uno de ellos que no creía, Jesucristo le dijo: toca aquí en mi costado para que veas y compruebes que es verdad que había resucitado. Otro hecho que precisamente marca la Biblia es que después de que él se les apareció, lo tocaron, él incluso tomó alimento cuando se le presentó un pedazo de pescado. O sea, y esos hechos son los que avalan precisamente que Jesucristo resucitó en carne, no en espíritu, como les digo, o más bien, Él resucitó en la carne y en espíritu, ¿no? Porque si quisiéramos censurarlo, podemos decir, pues sí, los espíritus no se ven, no se palpan, si quisiéramos censurarlo, pero al grado o a ese hecho fue que sus discípulos lo pudieron tocar, sus discípulos lo pudieron palpar. Entonces, este otro hecho es una muestra más de que Dios es el Todopoderoso. Otro hecho también lo podemos ver en que Dios es una gran cualidad en que Dios, si quisiéramos nosotros verlo de esa manera, Dios puede encarnar o pudo encarnar incluso en nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Dios Padre y a la vez
es o fue nuestro Señor Jesucristo. A la vez es o forma el Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar o no podemos dividirnos o no podemos estar en dos lugares a la vez. Estos hechos nos muestran precisamente la omnipotencia o el que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el que nuestro Dios puede hacer obras tan maravillosas con las cuales Él nos demuestra esta cualidad propiamente. Otra muestra de poder, precisamente de nuestro Dios, la podemos ver en que Jesús revivió muertos. Jesucristo revivió muertos. Jesucristo resucitó a Lázaro. Cosas que hoy no podemos ver. Hoy, por más que se nos presenten profetas, por más que gente que se quiera atribuir o dar un título de apóstol o de algún otro, ¿alguien ha resucitado a alguien? No, eso no sucede hoy. Esos hechos o esas cualidades son exclusivas de nuestro Dios. Hoy quizás se presentan falsos cristos o falsos apóstoles que dicen tener poder de sanación. Si las tuvieran en realidad, pues no necesitaríamos de un Dios o no necesitaríamos de médicos, no necesitaríamos de Cristo, porque esas personas pudieran hacer esos hechos asombrosos. Pero no es así. Y si alguno hace unos hechos parecidos a estos, lo hacen bajo el título o lo hacen bajo hechicerías, bajo cosas del demonio y cosas de ese tipo. Entonces, lo que les decía, Jesucristo sanó ciegos. Hoy en día, sí, existe la medicina y la ciencia, pero no los sana porque los ciegos son de nacimiento. Hoy ha avanzado la tecnología, sin embargo, en aquellos entonces, Jesucristo, no tenía estudios de medicina como para practicar una cirugía. Él los sanaba con un poder divino, con el poder de un Dios. Jesús sanó a paralíticos, sanó a leprosos, a cojos, a mancos. Esos poderes son propiamente de Dios. Y algunos de los versos que vienen precisamente en la Biblia es en los cuales nosotros podemos confirmar del por qué nuestro Dios es todopoderoso y Él lo muestra en las Escrituras. Apocalipsis 1:11, si me gustan acompañar. Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Dice así. Apocalipsis capítulo 1, verso 11 dice así. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En este pasaje nos dice que Dios es el principio, que Dios es el alfa
y que Dios es la omega, que Él es el principio y que Él es el fin. Cualidades también que demuestran que Dios es el Todopoderoso, que Dios ha existido siempre, que Él quizás ha marcado un fin, pero Él en sí no tiene fin. Él existe. Y una de otras cualidades es que precisamente Él es sempiterno, que Él es eterno, que para Él no hay fin, que Él siempre ha existido. Esa es otra de las cualidades. También Apocalipsis capítulo 22, verso 13, habla al respecto, o dice al respecto. Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Y sigue haciendo énfasis en esto. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Nos sigue dando muestra de la omnipotencia de Dios. Nos sigue mostrando estas grandes o grandísimas cualidades de nuestro Dios. Si regresamos también ahí en Apocalipsis 4:9, nos sigue mostrando, nos sigue marcando estas grandísimas cualidades de nuestro Dios. Acá, Apocalipsis 4:9. Dice así. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, nos sigue dando datos de esta gran cualidad de nuestro Dios. Hermanos, jóvenes y niños, ¿cómo es el que cuando nosotros vemos a un padre? ¿Cómo nosotros vemos a un padre? Los chicos, los chiquillos, ¿cómo ven a su padre? Para un hijo, su padre, su papá, es un superhéroe. Al grado de que los niños nos creen que nosotros somos como un superhéroe. Los niños creen incluso que uno pelea con dragones, que uno pelea con tiburones. La obediencia o la fe en esta cualidad de Dios nos hace que nosotros creamos en nuestro Dios, nos hace en que creamos en que nuestro Dios es un superhéroe, porque nuestro Dios es nuestro Dios todopoderoso. Nuestra fe en Él debe ser como de niño, creer que Él es nuestro superhéroe, nuestro todopoderoso, porque como les digo, la Biblia dice que precisamente nuestra fe debe ser como la de un niño. Nosotros debemos creer en nuestro Dios con una fe como la de niño. Creer como un niño cree que su padre es un superhéroe. Creer como un niño cree que uno puede volar incluso. De esa manera debe ser nuestra fe. De esa manera debe ser nuestra fe y creer nosotros en esa gran cualidad de nuestro Dios. Otra de las cualidades de Dios es que Dios es omnisciente. ¿A qué nos referimos cuando resaltamos esta cualidad de nuestro Dios? Nuestro Dios, esa cualidad nos dice que antes de que nosotros tengamos un pensamiento, Dios ya lo sabe. Antes de que nuestro cerebro nos mande que demos un paso a la izquierda, Dios sabe que vamos a dar ese paso a la izquierda. Y Dios sabe que vamos a dar un paso hacia atrás. Dios sabe
lo que pensamos o lo que sentimos en nuestro corazón. Dios tiene esa gran cualidad. Dios sabe en el momento en que vamos a errar, en el momento en que nos vamos a equivocar. De esa manera, Dios demuestra que Él es omnisciente. Antes que cualquier cosa, antes que nosotros hagamos algo, pensemos algo, Dios sabe lo que haremos. Dios sabe la respuesta. Dios sabe y conoce nuestra mente y nuestro corazón. Dios precisamente sabe nuestra historia, sabe nuestros errores, sabe todo lo que hemos pasado. Quizás en alguno de los hermanos que apenas nos conocemos lo vemos, lo tratamos, pero no sabemos todo lo que hizo, no sabemos todo lo que pasó, todas sus vivencias. Sin embargo, Dios sabe eso y todavía Él sabe nuestro futuro. Él sabe todavía más en qué momento llegaremos, a qué momento llegaremos. Él sabe el día que nosotros dejemos de estar vivos en cuerpo. Él sabe el día. Él, hagamos de cuenta que él ya vio la película completa. Él ya sabe el fin. Él sabe cómo vamos nosotros a terminar nuestros días. Les decía, él ya vio la película completa. Y unos versos precisamente de la Biblia nos indican o nos registran estos poderes, este poder que tiene Dios, de que Él es omnisciente. Salmo 139, verso 1, perdón. Salmo 139, a partir del verso 1. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. En estos versos, hermanos, Dios nos muestra ese gran poder, esa gran cualidad que tiene nuestro Dios, que nos conoce al grado de saber cuántos cabellos nosotros tenemos. A ese grado, al grado de saber qué es lo que sucederá el día de mañana, qué es lo que sucederá en un segundo, en una hora. Y es por ello, hermanos, que debemos de cuidar, debemos de poner atención en nuestro sentir, porque Dios sabe lo que sentiremos. Dios sabe lo que vamos a pensar más tarde. Dios sabe lo que vamos a desear más tarde. Él tiene esa gran cualidad o ese gran poder. Y es por ello, hermanos, que debemos enfocarnos en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro desear, porque Dios tiene ese gran poder en el cual Él se adelanta a lo que nosotros vayamos a pensar y a desear. Y es por ello, hermanos, que nuestro sentir, nuestros sentimientos deben ser inicialmente buenos, porque sabemos que Él conoce ya lo que desearemos, lo que sucederá incluso. Pero, hermanos, debemos tener mucho cuidado en esto, porque depende de lo que haya en nuestro corazón, es como lo que nosotros vamos a externar.
Y pasando a la siguiente cualidad de que Dios es omnipresente, quiere decir que Dios, y el significado es que Dios puede estar en todo lugar y en todas partes. ¿Creen ustedes que Dios esté aquí con nosotros? Amén. ¿Creen que Dios está cuando usted está descansando o reposando? Amén. Porque Él nos cuida y nos protege. ¿Creen que cree que Dios está con usted cuando va en el transporte o en su vehículo? Dios está con nosotros porque Él tiene esa gran cualidad. Él puede estar en todas partes y en todo lugar. Dios se encuentra aquí en la iglesia. Dios se encuentra en nuestro hogar. Dios está con nosotros en el trabajo. Dios está con nuestros hijos en la escuela, en la preescolar, a donde quiera que vayamos. Y es por ello que Dios nos observa a donde quiera que vayamos. Y es por ello que debemos nosotros ajustarnos a sus reglas y a sus mandamientos, porque Él, cuando actuamos mal, Él nos está observando. Cuando hablamos mal, cuando decimos una mala palabra, cuando estamos en privado, cuando nos dedicamos a orar, Él está con nosotros. Y es por ello que debemos de cuidar todos nuestros hechos. No debemos dejarnos invadir por malos pensamientos o sentimientos o malas acciones, porque Él está en todo lugar, en lo público y en lo privado. Y el verso, y ahí siguiendo la lectura en Salmos, en el verso 7, en estos versos nosotros comprobamos que nuestro Dios es omnipresente. A partir del verso 7 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú me formaste en las entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. En estos versos, hermanos, corroboramos esa gran cualidad de nuestro Dios, que es omnipresente, que Él lo podemos encontrar en cualquier lugar, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, y su misma palabra lo dice, que en donde se encuentran reunidos 2 o 3, allí está nuestro Dios. De esta manera, hermanos, es como corroboramos y verificamos dentro de la palabra de Dios estas grandes cualidades de nuestro Dios. Nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es omnipresente y es omnisciente. Grandes cualidades reconocidas única y exclusivamente a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Esta ha sido la predicación y que el Señor los bendiga.